Hola hermanos y hermanas. En esta ocasión les traemos una historia que nos mandó Emanuel, un suscriptor. Es un testimonio real de cómo Jesús los salvó de la obscuridad. Espero les guste. Suscríbanse a Dios Luz Eterna. La historia de Emanuel no empezó con milagros ni con fe. Empezó con un silencio. Un silencio tan profundo que ni su propia voz podía romperlo. Era un hombre como muchos. Trabajaba, sonreía cuando debía hacerlo y aparentaba tenerlo todo bajo control. Pero dentro de su corazón había un vacío que ninguna palabra ni ninguna persona podía llenar. Durante años, Emanuel vivió con una sensación extraña. No entendía por qué sentía que algo faltaba, porque nada tenía sentido aunque el mundo lo aplaudiera. No creía en Dios, mucho menos en Jesús. Pensaba que todo lo espiritual era una ilusión creada por los débiles. Su lema era: solo creo en lo que puedo ver. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de ver lo invisible. Las noches eran lo peor. Cuando la casa quedaba en silencio, una sombra pesada cubría su mente. Tenía pensamientos de culpa, ansiedad y un dolor que no podía explicar. A veces sentía que algo lo observaba en la oscuridad, como si una presencia lo rodeara. Intentó buscar ayuda en muchas cosas: libros, terapias, distracciones, pero nada cambiaba. El vacío solo crecía. Una madrugada, cansado de no poder dormir, Emanuel salió al balcón. El cielo estaba cubierto de nubes y el viento helado le rozó el rostro. Cerró los ojos y murmuró: si de verdad existes, Dios, demuéstramelo. Pero no me mandes palabras, mándame algo que pueda sentir. No sabía que esa oración, aunque cargada de duda, sería la llave que abriría su liberación. Los días siguientes fueron extraños. Emanuel empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Soñaba con un hombre vestido de blanco, de rostro sereno, que lo miraba con compasión. En los sueños no hablaba, solo lo observaba. Emanuel despertaba con el corazón agitado, sin entender quién era aquel hombre. Pero algo dentro de él le decía: ese es Jesús. Una tarde, mientras caminaba solo, sintió un peso en el pecho tan fuerte que cayó de rodillas. No era dolor físico, era algo más profundo, como si su alma estuviera siendo quebrada. En ese momento, una voz interior, una voz que no provenía de su mente sino de su espíritu, le susurró: te he estado esperando, Emanuel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había llorado frente a nadie, pero aquella presencia lo envolvió con una paz que no había sentido en toda su vida. Jesús dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Desde esa noche, Emanuel comenzó a tener una lucha invisible. Cada vez que intentaba acercarse a Dios, pensamientos oscuros lo atacaban. Soñaba con sombras que intentaban arrastrarlo, con voces que le decían que no merecía el perdón. Pero en cada sueño, aquel hombre vestido de blanco aparecía y todo se detenía. Un día, Emanuel comprendió algo. Jesús estaba intercediendo por él. Aunque él no creía, Jesús lo defendía, lo protegía y rogaba por su alma ante el Padre. Y fue entonces cuando empezó la verdadera batalla por su liberación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Después de aquella noche en que Emanuel sintió que Jesús lo había llamado por su nombre, algo cambió en él. No fue un cambio inmediato ni fácil. Más bien, parecía que los cielos se abrían, pero también los infiernos. Empezó a sentirse inquieto, sin paz. A veces, mientras caminaba por su casa, sentía una presión en el ambiente, una sensación como si algo lo vigilara, como si fuerzas invisibles quisieran impedir que siguiera avanzando hacia la luz. Emanuel comenzó a orar, aunque no sabía cómo. Decía palabras sencillas: Jesús, si de verdad eres real, no me sueltes. Era una oración corta, pero dicha con el alma desgarrada, y el cielo escuchaba. Esa misma noche tuvo un sueño tan vívido que lo despertó sudando. Veía una habitación oscura donde sombras lo rodeaban, susurrándole palabras de miedo. Le decían que no era digno, que había pecado demasiado, que Dios no lo escucharía. Emanuel trataba de gritar, pero no podía mover los labios. Entonces, de repente,
Una luz entró por una ventana invisible y una voz resonó fuerte y clara. «Emanuel, no temas, yo estoy contigo». Las sombras desaparecieron como humo, y Emanuel cayó de rodillas en medio de aquella luz. Al despertar, se dio cuenta de que algo había cambiado. Sus manos temblaban, pero sentía paz. Por primera vez, sintió que Dios lo había liberado de algo que lo oprimía sin que él lo supiera. Durante los días siguientes, comenzó a notar señales en lo cotidiano. Una canción en la radio decía justo las palabras que necesitaba escuchar. Un extraño lo saludaba y le decía, «Jesús te ama». O encontraba una Biblia abierta en casa de un amigo, con el versículo exacto que respondía a sus preguntas. No eran coincidencias. Era Jesús mostrándole que siempre había estado cerca. Sin embargo, la liberación no fue instantánea. Emanuel tenía heridas antiguas, culpas no confesadas, y una mente acostumbrada a la oscuridad. Cada vez que se sentía débil, escuchaba una voz interior que lo tentaba. «No cambies, no vale la pena. Tú no puedes ser perdonado». Pero entonces recordaba aquella luz, aquella mirada que había visto en sueños. Recordaba cómo Jesús lo había llamado por su nombre, y eso lo mantenía firme. Un día decidió hablar con Dios de corazón, sin fórmulas, sin miedo. Se arrodilló y dijo, «Padre, no sé cómo pedirte perdón. No sé rezar. No sé si me escucharás. Pero si Jesús intercede por mí, si Él está contigo, dile que lo necesito. No quiero seguir vacío». Esa oración cambió todo. Una corriente de calor recorrió su cuerpo. Emanuel cayó de rodillas y comenzó a llorar sin poder detenerse. No sabía por qué lloraba tanto. Era como si todo su pasado estuviera saliendo de él, como si cada lágrima limpiara años de dolor. Y entonces escuchó una voz que no provenía de su mente ni de fuera. Era dentro, muy dentro. «Te he perdonado, hijo mío. Mi sangre ya pagó por ti». Emanuel se cubrió el rostro. Sabía que esa voz era la de Jesús. No necesitaba pruebas. Era imposible describir la sensación. Una mezcla de paz, fuego y amor puro. Sintió que algo oscuro lo abandonaba, como si cadenas invisibles se rompieran dentro de él. En ese momento entendió lo que significa la verdadera liberación espiritual. No es gritar, ni luchar con demonios. Es dejar que el amor de Cristo entre donde antes había miedo. Desde aquel día, Emanuel empezó a cambiar. Comenzó a leer la Biblia cada mañana. No entendía todo, pero cada palabra le daba consuelo. Empezó a hablar con Dios como con un amigo, sin miedo. Sentía que Jesús lo acompañaba incluso cuando estaba solo. Ya no buscaba llenar el vacío con cosas materiales. Ahora lo llenaba con presencia, con oración, con gratitud. Y aunque el enemigo intentó hacerlo retroceder, Emanuel había encontrado algo que no podía perder: una fe viva. Después de aquella experiencia de liberación, Emanuel sintió que algo nuevo había nacido dentro de él. Era como si el aire que respiraba tuviera otro aroma, como si el mundo tuviera otro color. Cada amanecer parecía un milagro. Ya no se despertaba con miedo, sino con gratitud. Cada día decía una frase que se volvió su oración constante: «Gracias, Jesús, porque no me dejaste morir en la oscuridad». Emanuel comenzó a notar que su entorno también cambiaba. Personas que antes lo herían ya no tenían poder sobre su paz. Situaciones que antes lo hacían caer en desesperación, ahora eran oportunidades para confiar en Dios. Y lo más hermoso era que su corazón empezó a sentir compasión por otros. Donde antes había juicio, ahora había comprensión. Donde antes había enojo, ahora había perdón. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a un hombre sentado en una banca llorando. Por un instante recordó sus propias noches de angustia. Sintió un impulso fuerte dentro de sí. Se acercó y, sin saber por qué, puso su mano sobre el hombro de aquel desconocido y le dijo: «Jesús no te ha olvidado. Yo también estuve ahí, pero Él me levantó». El hombre lo miró sorprendido, como si esas palabras fueran una respuesta a su oración. Lloró aún más, pero ahora de alivio. Emanuel comprendió que Jesús no solo lo había liberado para salvarlo, sino para usarlo como instrumento de consuelo y esperanza. Desde entonces, Emanuel empezó a contar su historia, no por orgullo, sino por obediencia. Decía: «No importa cuánto hayas caído, Jesús puede alcanzarte. Yo no lo buscaba, pero Él vino por mí, no porque lo mereciera, sino porque su amor no se rinde». A veces, en las noches, recordaba su pasado, no con culpa, sino con humildad. Pensaba: si no hubiera conocido el dolor, no habría entendido la gracia.
y entendió que los días oscuros no fueron castigos, sino el escenario perfecto para que la luz de Cristo brillara con más fuerza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Emmanuel ya no tenía miedo a la soledad, porque sabía que nunca más estaría solo. Aprendió a hablar con Jesús en silencio, a cerrar los ojos y sentir su presencia. En momentos difíciles repetía: Jesús, mi alma es tuya. Si caigo, levántame. Si me pierdo, ven por mí otra vez. Y siempre algo ocurría. Una paz repentina, un consuelo en su corazón. Emmanuel descubrió que Leif no se trata de entenderlo todo, sino de confiar. Comprendió que el verdadero milagro no era haber sido liberado, sino haber aprendido a amar como Cristo amó. Los meses pasaron y empezó a vivir con una serenidad que antes no conocía. Un día ayudó a una anciana con sus bolsas. Ella le dijo: «Hijo, que Dios te bendiga. Anoche le pedí al Señor que enviara a alguien». Emmanuel entendió que Dios había respondido usando sus manos. Ya no esperaba grandes señales porque los milagros estaban en lo cotidiano. Una noche orando sintió un amor inmenso y una voz en el silencio: «Emmanuel, te levanté para mostrarle al mundo que no hay alma perdida que yo no pueda rescatar». Las lágrimas corrían por su rostro, ya no de dolor sino de gratitud. Desde entonces comenzó a testificar, y su historia dio esperanza a muchos. Comprendió que su dolor se había convertido en la herramienta de Dios para sanar a otros. Su vida se convirtió en un testimonio viviente. Cada día era una oportunidad para decir con humildad: «No soy quien era porque Cristo vive en mí». De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Cada alma tiene su propio desierto. Emmanuel caminó por el suyo hasta encontrar el oasis del amor de Jesús. Y ese encuentro transformó todo. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos. No importa cuán lejos hayas llegado, ni cuán grande sea tu culpa, Jesús sigue intercediendo por ti ante el Padre, esperando que abras tu corazón para llenarte de su luz. Hoy, si estás escuchando esta historia, no es casualidad. Tal vez tú también llevas tiempo sintiendo un vacío, una lucha, un peso que no puedes soltar. Jesús te dice lo mismo que le dijo a Emmanuel: «Te he estado esperando». Si lo dejas entrar, Él no solo te perdonará, te liberará. Porque cuando Jesús entra en un corazón, el infierno retrocede, la oscuridad huye y el alma encuentra reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Señor Jesús, gracias por recordarnos que tu amor no tiene límites. Así como liberaste a Emmanuel, libéranos a nosotros de todo lo que nos ata. Rompe nuestras cadenas de culpa, miedo y tristeza. Haznos nuevos en tu presencia y enséñanos a caminar contigo cada día. Entra en nuestros corazones, Señor, y quédate para siempre. Amén. Si este testimonio tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal Dios Luz Eterna, dejar tu comentario y compartir este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios aún hace milagros. Porque los milagros no han terminado, apenas están comenzando.